el lenguaje que usamos puede ser muy determinante para que nuestro ser querido salga adelante o no. No a todos les tenemos que contar todo. A algunos se les puede dar una explicación más sencilla. Mira, está en tratamiento por un periodo de depresión sin tanto detalle. Y a otros se les puede decir más detalles. ¿De qué va a depender? ¿Cuánto comparto con quién? Va a depender de si esta persona a quien le voy a compartir se lo estoy compartiendo para que pase a ser parte de mi apoyo. A la familia se le enseña a distinguir el diagnóstico de la persona, pero a la persona se le enseña a no usarlo como excusa, a hacerse responsable. Muy bien. De lo que dice. No me voy a poner a ofender a la gente y decir, es que estaba en manía, ¿verdad? Mis emociones no dictan mi futuro. Es la obra de Cristo en la cruz la que dicta mi futuro. Wow, así es. Hola, soy Sixto Porras y quiero darle la bienvenida a Enfoque a la Familia. Uno de los temas que poco abordamos es cómo ayudar a alguien que tiene problemas de salud mental. Y en primer lugar, a veces nos desesperamos y usted podría decir, es que estás loca o estás loco o ya no te entiendo, ya no te comprendo. Yo quiero animarle que se quede con nosotros. El día de hoy está con nosotros Samantha Carrayes del Salvador y vamos a proveer juntos consejos para la familia que acompaña a alguien que ha sido diagnosticado con algún problema de salud mental. Samantha, aparte de ser graduada en administración y en marketing, también estudió teología, es directora de operaciones y embajadora de la organización Fresh Hope para Iberoamérica. Fresh Hope es una organización llamada a capacitar a aquellos con un diagnóstico de salud mental para vivir una vida abundante y llena de fe, a pesar de tener un reto de salud mental. Esto me ha encantado. Y por cierto, hemos estado dialogando mucho del tema y ha sido hermoso ver la esperanza y la alegría de cómo lo comparte Samantha. Samantha fue diagnosticada con un trastorno de bipolaridad desde hace varios años. Es esposa y madre de 2 hijos adolescentes. Samantha, bienvenida a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Gracias por la oportunidad. Un gusto. ¿Cómo se ha sentido acá? Excelente, me fascina. ¿Sí? Colorado y la gente en Enfoque a la Familia es lo máximo. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar sobre cómo acompañar a alguien que ha tenido un trastorno de salud mental, que ha sido diagnosticado o no ha sido diagnosticado, lo cual no es fácil. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo impactó a tu familia el hecho de que ellos entendieran que ahora tenías un diagnóstico de salud mental? Sí, fue la verdad muy duro para la familia. Yo recuerdo que en ellos veía confusión. No sabían realmente qué estaba pasando, qué significaba, tristeza, impotencia, porque de repente la familia puede ver como 2 más 2 es 4, ¿verdad? Esto debería de ayudarle, ¿por qué no lo hace? Y uno está batallando y no logra. Entonces es bien frustrante para la familia. Y bueno, a pesar de todo eso, oraban. Fue su salvavidas, ¿verdad? Pero sí había como todas esas emociones revueltas. ¿Tuvieron una mejor comprensión ahora que ya había Sí. sido diagnosticada? Sí, inmediatamente empezamos a leer, Muy bien. a educarnos del tema, también hablar, digamos, por lo menos mi esposo asistía conmigo a mis citas médicas y la doctora ayudaba a explicar qué era el diagnóstico y lo que se debía hacer o no hacer para cuidar. Entonces ellos fueron creciendo en comprensión. Con el tiempo, yo misma, el Señor me puso en contacto con buen material cristiano, y yo misma pude ser fuente de compartir con mis padres, con mi Muy familia. bien. Eso es hermoso. ¿Cómo cambió la dinámica de la familia o cómo cambia la dinámica de la familia cuando hay alguien que tiene un diagnóstico de salud mental y qué desafíos se enfrenta? Fíjate que es bien difícil porque, bueno, uno se aísla, la familia se aísla un poco porque no sabe, tiene estigma, no sabe con quién compartir, con quién no,
quién le va a entender, a dónde buscar ayuda. Entonces a veces está la dinámica familiar con ausencia de un sistema de apoyo. Ujú. Cuando se logra encontrar un sistema de apoyo internamente, lo que te puedo decir de la dinámica familiar es que a la familia le cuesta distinguir entre el diagnóstico y su ser querido. Ujú. O sea, qué parte de su comportamiento es el diagnóstico actuando y separar eso de mi ser querido que tiene un diagnóstico, separar la persona de su enfermedad. Ok. Es algo que se aprende. Profundicemos un poco más. Te voy a llevar a la realidad de algunas familias. Es que Sí, usted está loca. sí, Es que usted está bien, usted tiene que resolverlo. ¿Qué sí. hacer frente a eso? El lenguaje que usamos puede ser muy Ujú, determinante para ujú, que nuestro ser querido salga adelante o no. ujú, Si nosotros usamos lenguaje así internamente, no ujú. vamos a colaborar con la recuperación. Claro. Debemos por eso informarnos de buenas fuentes y no usar lenguaje que estigmatice. Ujú, Peor el asunto, ¿verdad? Por eso es tan valioso que enfoque a la familia y Dios te esté usando, Sixto, para mm, traer información, ujú. ¿verdad? Para que si alguna familia se encuentra en una situación así, evite usar esas palabras como tú estás Claro. loco, ¿por qué no puedes salir de esto? No va a ayudar a la persona que está batallando con Mm, esas frases. ujú, Al contrario, deberíamos de usar diferente lenguaje de esperanza. ujú. Debemos, ¿sabes qué? Me ayudó a mí bastante que me seguían dando responsabilidades. No me empezaron a tratar como niña chiquita Wow. que ya no puede hacer nada, ¿verdad? Ujú, Sino como habían expectativas de mí, como que colaborara en la casa, que atendiera a mis hijos que eran niñitos en aquel tiempo. Seguían esperando cosas de mí. Entonces a mí esa expectativa me decía, pues soy capaz. wow. Pero si empezamos a tratar a la persona con diagnóstico como inválido, como me refiero a inválido en el Sí. sentido de que ya no No puede puede funcionar, valerse. Ajá, muy no puede bien. funcionar. Ujú. Entonces, con nuestra falta de expectativa, le estamos dando el mensaje de ya no puedes funcionar. Déjame hacer una pausa para pedir perdón. Perdón en la intimidad de las familias, porque haya un diagnóstico o no, todos hemos lastimado en algún momento. Y yo quiero pedirte perdón y quiero animarte a que pidas perdón a tu familia porque bajo el efecto del enojo, de la frustración, de la expectativa no cumplida, muchas veces herimos a las Sí. personas que amamos. Y las palabras tienen un poder cósmico, explico, Sí. un poder infinito que nunca terminan. Es como si quedaran vivas en el cosmos. Y en segundo lugar, las palabras tienen la capacidad de crear realidades imaginarias. Es decir, cuando usted dice una palabra, la persona se imagina que lo es. Entonces yo tengo que entender que mis palabras definen la identidad de la persona. Por eso yo tengo que sanar las palabras que hayamos dicho en algún momento y que han herido a quienes más Así amamos. es, así Uno de los es. desafíos que tienen las familias es cómo distinguir que mi ser amado necesita ayuda, mi acompañamiento. ¿Qué síntomas yo puedo ver que me indican que yo debo cambiar mi actitud y entender que mi ser amado tiene un desafío? Mi hijo, mi cónyuge, mi Ajá, hermano o mi padre tiene un desafío psicológico que no puede tratar. ¿Qué síntomas debo de estar pendientes ajá, para distinguir si está viviendo o si califica como ajá. alguien que puede llegar a tener un Que diagnóstico? necesita buscar ayuda. Ujú, Yo me observaría los siguientes asuntos, cambios en comportamiento, ujú. como que se está aislando más, se está poniendo excusas para no salir, ya no se quiere congregar, ¿verdad? O sea, se deprime. Se deprime, exacto, se deprime, ya no quiere bañarse, no, Ujú, o le cuesta mucho, está durmiendo mucho, insomnio, por el otro ujú, lado también a otras personas les da al contrario, mucho insomnio. Frases, a veces las personas dicen como frases que recurrentemente pueden decir como, es que yo no sirvo para nada, es que nada me sale bien, eh,
ese tipo de, si es muy repetitivo en un periodo de tiempo y hay un desánimo, falta de motivación, irritabilidad. Puede haber irritabilidad, comportamientos impulsivos. Yo, para ese momento, yo ya tuviera una conversación con mi ser querido, decirle, mira, he observado, hablar con objetividad, ¿verdad? Tampoco decirle, necesitas un psicólogo sin previo. Como, mira, he observado estos comportamientos y creo que deberíamos de consultar con un consejero cristiano o un psicólogo cristiano. Ok. Esa parte es difícil. Totalmente, porque implica que la persona acepte que no está bien, implica que la persona venza sus autoestigmas que pueda tener, que no quiera contar algunas cosas quizás a su familia y tenga miedo de que se sepa. Pero si oramos bien y tenemos esa conversación sin hacer a la persona sentir juzgada, tenemos muy alta probabilidad que ella acepte ayuda. Alguien nos está mirando y escuchando y dice, yo no sé si yo soy bipolar. ¿Cómo alguien sabe si es bipolar? Sí, fíjate que tuviera que ver fluctuaciones del ánimo, periodos donde tienes depresión, ¿verdad? Síntomas de depresión, llanto incontrolable, desmotivación, cambios en el sueño, etcétera, que hemos hablado. Pero luego seguido de periodos como de muy alta actividad, alta energía, muchas ideas. Las personas con trastorno bipolar tienden a ser muy creativos, tienen muchas ideas, flujo de... en algún momento yo sentía, Sixto, que en mis momentos creativos sentía como una ráfaga de ideas, de cosas que hacer, que al principio uno no lo ve mal, pero luego te vas dando cuenta, el cerebro está un poquito acelerado, ¿verdad? Comportamiento impulsivo, puede ser para juego, apuestas, o sea, sustancias, ¿verdad? Como alcohol, drogas, y no puedo parar. Hay mucha gente que para automedicarse termina cayendo en drogas y alcohol. Wow. Y detrás puede haber un diagnóstico. Entonces, en vez de buscar ayuda profesional, se automedican con sustancias, ¿verdad? Irritabilidad que no puede controlar. Dice, no sé a qué hora le dije eso a mi hijo. No sé a qué hora sentí el impulso que le quería pegar. Ese como irritabilidad con impulso es de observarlo. Y patrones de pensamiento, ¿verdad? Sería mejor que el Señor me lleve ya. Mi familia estaría mejor sin mí. Si yo observo esas fluctuaciones del ánimo, súper vale la pena consultar. Ok. ¿Qué le dirías a alguien que te escucha y dice, yo soy esa persona? Urge pedir ayuda. Mejor pedir ayuda de más y que, no era nada, pero pedir ayuda. Y no decir, no es nada, yo lo puedo manejar. No, solo fue que tal situación me sacó de mi rutina. Mejor pedir ayuda, preguntar, consulte rápido. ¿A quién consulto? Pues lo ideal sería un psicólogo cristiano. Ahí es donde también podemos llevar nuestra fe con la salud mental de la mano. Un profesional cristiano. Si no tiene o no conoce a alguien, puede ir a un consejero bíblico. El problema, Sixto, para ser honesta, es que todavía no hemos llegado al punto en nuestras iglesias donde todos los consejeros reconocen estas situaciones de salud mental. Entonces, yo tuviera ahí una cierta reserva de que el consejero cristiano fuera referido por alguien que ya sepa que esta persona sabe identificar los diagnósticos. Muy bien, ese punto es importante, acudir a alguien que tenga la capacidad profesional de poder diagnosticar, reconocer y darte un buen consejo. Sí. Fíjate que la Asociación Americana de Consejeros Cristianos, AACC, tiene un directorio en internet de profesionales cristianos en Estados Unidos que ellos sí están capacitados para diagnosticar. Si pueden buscar en Google AACC o nos pueden contactar a nosotros y nosotros guiamos, no hay ningún costo, estamos para servir.
Ahora que estoy con el psicólogo, el doctor, y me has diagnosticado, Sí. ¿cómo lo informo a mi familia? ¿Es mejor que ellos vengan al doctor en una cita para que el doctor o el especialista pueda explicarles, o trato de explicarles yo? Yo creo que sí ayuda a que el médico explique, Ujú, definitivamente. ujú. Em, Ayuda a que vengan y escuchen de primera mano. Em, no todos en la familia tienen que saber todo, ¿verdad? Pero sí, digamos, el cónyuge, los padres, dependiendo de la edad de la persona diagnosticada, sí, el médico puede ayudar en la labor de comunicación. Y esa es la otra pregunta. Todos en la familia extendida ven esas conductas extrañas, Ujú, ¿no? O manías, o depresiones, ujú. o gastos impulsivos, o decisiones extravagantes, Sí, que uno dice, qué extraño. sí. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuándo es sabio que el núcleo pequeño de la familia lo comparta con el grupo grande de la familia extendida? ¿Y hasta dónde debo llegar para contarlo a mis amigos, o debo conservar eh, este diagnóstico en la intimidad de la familia? Sí, es bien, hay que pedir discernimiento al Señor. Yo diría de que hay que tomar en cuenta varios factores. Uno es el consentimiento de la persona con el diagnóstico, Ujú. ¿verdad? Que él sepa o ella sepa que se va a compartir el diagnóstico con tales personas, ¿verdad? La otra es, no, no a todos les tenemos que contar todo. A algunos se les puede dar una explicación más sencilla. Mira, está en tratamiento por un periodo de depresión sin tanto detalle, Ujú. y a otros se les puede decir más detalles. ¿De qué va a depender? ¿Cuánto comparto con quién? Va a depender de si esta persona a quien le voy a compartir, se lo estoy compartiendo para que pase a ser parte de mi apoyo. Muy bien. Si va a ser parte de mi apoyo, si va a ser alguien a quien yo acuda en caso de emergencia, Ujú. yo necesito que esta persona sepa detalles. Claro, mis amigos más íntimos, los que en algún Exacto, momento me han dicho, ¿por qué? exacto, ¿Verdad? Pero no, exacto, no contarlo a todo el mundo. Uno tiene exacto, que tener mucho cuidado porque hay cosas íntimas, personales. exacto. Y me encanta como lo estás diciendo, contar algo. He estado un poco deprimido, estoy en un tratamiento que me está ayudando, me Exacto, pasa esto, explicarlo de la mejor manera posible. ¿Por exacto, qué? Porque otro de los grandes riesgos es la estigmatización y exacto, revictimizar a la persona, es decir, como cae reiteradamente en las mismas manías o en las mismas actitudes, exacto. usted puede cansarse como familia. Mm. Eh, ¿Qué qué debemos de hacer como familia para no revictimizar a la persona que necesita mi ayuda y que le hemos ayudado, le hemos sacado, le hemos apoyado, pero vuelve a lo mismo? Sí, es bien difícil, pero no es imposible más con Jesús. Eh, Hay que hacer un plan cuando la persona esté en un estado. Hay variaciones en el estado del ánimo, ¿verdad? Ajá. Y la claridad del pensamiento. Es muy sabio hacer un plan proactivo donde a la persona se le pongan responsabilidades y límites. Ujú. No solo como apoyo, 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 sino como, ok, pero tú vas a ser parte vas a participar en las responsabilidades de la casa, vas a rendir cuentas, no necesariamente a la familia, puede tener un círculo de rendición de cuentas afuera de la Ujú. familia, gente cristiana que la amen de verdad o lo amen de verdad, su médico, ¿verdad? Em, y el lenguaje ayuda mucho a no revictimizar. Claro. El lenguaje. eh, Ahora sí, los límites que se pongan hay que ser límites que de veras podamos cumplir. Hablemos de algunos de esos Sí, límites. por ejemplo, te vas a cumplir con tu medicamento. Ujú. Ese es básico. Si le han recetado medicamento, porque no todas, ¿verdad? Hay ansiedades que se llevan con terapia, con un psicólogo cristiano, es decir, pero si ya se dejó medicamento, te lo tienes que tomar como se prescribió. Ujú. Ese es básico. Entonces, si la persona no cumple con su tratamiento, se le pueden poner consecuencias, dependiendo de si es casado, soltero,
y la edad, ¿verdad? Ujú. Habría que ver las consecuencias, pero sí, otra es con el gasto compulsivo, se le pueden poner restricciones a la tarjeta de crédito o notificaciones a alguien de la Ujú. familia de los gastos. Eh, no puede alcoholizarse. No, si Ujú. digamos está queriendo automedicarse, hay que poner límites con eso. Si se está desvelando o Ujú. levantándose súper tarde. Pero todas estas conversaciones es bueno tenerlas antes que una crisis suceda. Lo que me estás diciendo es que cuando yo entiendo que tengo un diagnóstico, tengo indiscutiblemente que sumar a mi familia. Así No es. puedo hacerlo solo. No lo puedes hacer solo, necesitas apoyo. Y si te sientes, si estás escuchando ahora y sientes que no encuentras el apoyo en tu familia, danos el honor, el privilegio de acompañarte como Fresh Hope, porque podemos nosotros como asesorar a la persona primero, que siente que la familia no, Ujú. y luego si la familia permite, pues a la familia también, Claro. para que ellos logren ser una unidad de apoyo Muy bien. positivo. Extraordinario. Aquí me surge una pregunta. Yo fui al doctor, encontré Fresh Hope, me estoy integrando a un grupo de apoyo, me siento bien. Eh, ¿Por qué es importante que mi familia venga también al grupo de apoyo? Es súper importante porque ellos también van a recibir educación Ujú. básica de lo que es el diagnóstico, de lo que no. Pueden, incluso, uno dice, pues es verdad que esto que le pasa a mi ser querido es parte del diagnóstico, porque a la otra familia que llega al grupo le pasa lo mismo. Ujú. Ya no se sienten menos solos, Ujú. obtienen educación, obtienen esperanza. En momentos de crisis obtienen personas que han pasado lo mismo y por lo tanto pueden entender. Ujú. Es bastante importante asistir. En el caso de los grupos de Fresh Hope, aprenderán los 7 principios de recuperación con el enfoque para el ser querido. Hmm. Hablemos de esos 7 principios. ¿Cuáles son Fíjate, para la familia? para la familia, Ujú. bueno, las palabras claves serían las mismas. Ujú. Se mantiene la palabra clave de aceptación, Ujú. de relaciones interpersonales. El tercero es que van a ayudar al... La cosa es la perspectiva, eso es Ujú. lo que cambia, ¿no? Por ejemplo, hablando de aceptación, si el ser querido también tiene que pasar un proceso donde acepta Claro. que, que su personita en la casa pues ha sido diagnosticado. Y eso no es fácil, no es fácil. Digamos en los casos de unos padres, aceptar que mi hijo ha sido diagnosticado con trastorno del límite de la personalidad o aceptar que mi hijo va a necesitar medicina. Ujú. ¿Verdad? Hace poco tuve la oportunidad de coachar una familia que el chico fue diagnosticado con TOC religioso, es trastorno obsesivo compulsivo, pensamientos no deseados Ujú. contra Dios y de autocondenación. Ujú. Bien delicado porque el chico ama a Jesús y creció en un hogar cristiano y yo trabajo con jóvenes. Entonces la mamá, lo que te quiero decir es, pasó por el proceso de tengo que aceptar que mi hijo, para estar bien de esto, necesita medicina toda su vida. Wow. Ujú. Entonces, el grupo le ayuda al ser querido a avanzar en el proceso de aceptación, lo cual al final también ayuda a la persona con el diagnóstico. Claro, claro. Luego, el segundo principio, el de las relaciones. Yo voy a aceptar que las relaciones se han afectado por el diagnóstico y voy a aprender a separar el diagnóstico de mi ser querido. Expliquémoslo Digamos más. un ejemplo, Ujú. y voy a abrir mi corazón. Cuando yo estaba en un estado de manía y no sabíamos qué era, no teníamos idea, fui bien impulsiva en decir cosas con las que yo no estoy de acuerdo, contra especialmente la gente que más amo en la vida, mis papás y mi esposo. Mm. Mis hijos los amo también, pero estaban chiquitos, no les dije nada. Entonces, que mis papás y mi esposo, claro, los entristecí, los lastimé, ¿verdad? Pero ellos, aparte de que gracias a Dios tienen a Jesús y oraron por mí y lograron perdonar, creo que también les ayudó cuando
estudiaron sobre lo que es la manía, dijeron, su cerebro no está funcionando bien, su percepción no está funcionando bien, está distorsionada. No es ella hablando, es el trastorno. Ujú. Ojo, a la familia se le enseña a distinguir el diagnóstico de la persona, pero a la persona se le enseña a no usarlo como excusa, a hacerse responsable Muy bien. de lo que dice. No me voy a poner a ofender a la gente y decir, es que estaba en manía, ¿verdad? Ujú. Pero en esa situación que no había un diagnóstico todavía, no sabíamos maniobrarlo. Por eso es importante que vaya la persona con diagnóstico y el ser querido, y entonces a ambos se les enseña el mismo principio con la perspectiva indicada, Muy bien. ¿verdad? Acabamos de sacar un currículum que se llama Camino a la Esperanza, a donde se lee una historia, Ujú. donde hay una situación de salud mental, y luego se separan seres queridos en un grupo y personas con el diagnóstico en otro, y responden preguntas, digamos, es una historia por cada principio. Ujú. Entonces, principio 1, leamos esta historia de la vida real. Ok, seres queridos platiquen estas preguntas y personas con diagnóstico platican estas preguntas en base a la misma historia. Y ese currículum te lleva por los 7 principios, tarda 8 semanas con la Wow. introductoria. Pero sí es una cosa maravillosa cuando la familia completa recibe el apoyo. Esto que estás diciendo es crucial porque es tener el corazón de un discípulo. Y es importante para no agotarnos tener ese corazón de un discípulo. Un discípulo es uno que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a seguir, que tiene una mente abierta para que Dios renueve el espíritu de su entendimiento. Una de las cosas que muchas veces ocurre en una familia donde algún miembro ha sido diagnosticado es el agotamiento emocional. Eh, ya estoy cansado, ya me rendí, ya no quiero más. ¿Cómo evitar ese agotamiento de la familia? Sí, yo primero quiero decir que admiro mucho a las personas que por amor se paran firmes a apoyar a su a su Ujú. persona afectada, ¿verdad? Eh, ¿Sabes qué viene a mi mente, Sixto? Lo que te dicen cuando te subes a un avión. Que primero te coloques, en caso de emergencia, primero tu máscara de oxígeno, Ujú. antes de ponérsela a los niños o a personas que quieras ayudar. Ujú. Eso sería como la imagen que se me viene a la mente de un cuidador. Ujú. Es que sí coloque límites para que pueda dormir, Ujú. para que pueda comer, hacer su ejercicio, tener su devocional, porque sin esa máscara de oxígeno, a la larga no va a poder ayudar a la persona. Wow. Que sepa delegar, Ujú. que sepa hablar con otros miembros de la familia, hacer equipo, que no le quede todo A en una la medida de persona. lo posible, Ujú. ¿verdad? Porque hay Ujú. casos en que solo una persona, pero aún en esos casos puede haber un buen amigo, alguien de la iglesia, que se unan al esfuerzo, Ujú. ¿verdad? Si observa señales de depresión en el cuidador, podría él también necesitar hablar con un consejero cristiano, un psicólogo Claro. cristiano. Y es importante que usted no se agote en cualquier relación. Así Usted es. necesita un espacio de oxigenación, un espacio personal, un espacio donde usted también pueda crecer y pueda tener el apoyo de otros. No se quede solo. Busque la ayuda de otras Amén. personas. Amén. Cuando yo pienso en la mamá de Timoteo y la abuela que estaban criando al hijo, acercaron intencionalmente a Pablo para traer una ayuda, un modelo que le permitiera un complemento, y al final Pablo termina amando a Timoteo Ay, como si fuese un hijo, o Mardoqueo con Esther. Es indispensable que nosotros lo hagamos. Cuando yo te escucho, me surge la inquietud de, y lo mencionaste, ¿cuál es el equilibrio entre responsabilizar a la persona y yo ayudarle y complementarle? Porque una de las cosas que pueden ocurrir es que yo me excuse en mi diagnóstico y tenga conductas irresponsables. ujú. Sí, mira, yo pienso que no va a ser perfecto, Ujú. ¿verdad? No va a ser perfecto la conducta de la persona con el diagnóstico.
aún si tiene buenas intenciones de ser responsable, puede que de repente patine un poco, pero si yo veo que esta persona está hablando de lo que siente, de lo que piensa, rindiendo cuentas, y le veo como la voluntad, siento yo que hay espacio de dar gracia, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Que no lo... Es otra cosa cuando deliberadamente Ujú. no está siguiendo ni las más mínimas indicaciones y solo se excusa, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Aguanten porque así Claro. soy yo, ¿verdad? Ahí surge la pregunta, ¿en qué momento debo poner límites y ser firme? Sí. ¿Y en qué momento debo de ser Flexible. flexible y afectivo? Sí, la verdad es que quizás yo me iría por lo más seguro al principio, fuera como flexible y afectivo, permitir tropiezo, Ujú. de nuevo, conversaciones proactivas, conversaciones antes, bueno, lo vamos a manejar así, pero si hay una recurrencia, mira, he observado esto. Creo que sí tenemos que agregar un límite al plan que habíamos dicho, porque yo te amo y quiero que te recuperes, ¿verdad? Siempre desde Claro. esa perspectiva, Desde la afectividad, sí, sí. y de dar esperanza, de yo Ujú. sé que tienes a Jesús y que se puede, sé que Ujú. puedes, entonces pongamos este límite, yo sé que es lo mejor para ti, te estoy protegiendo incluso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que has visto entre alguien diagnosticado eh, que se acerca a Dios y alguien que se aleja de Dios? Ay, es basta la diferencia, porque mira, alguien que tiene a Dios, que se mantiene a pesar de sus sentimientos, porque la misma depresión provoca a veces sentimientos de culpa y de Dios no me quiere, Dios se alejó de mí. Mm. Pero hay que decirlo, es la enfermedad hablando, no es real. Dios te ama, tiene un plan para tu vida y aunque no tengan ganas, mantente cerca del Señor, porque hay verdadera esperanza Amén. cuando hay esa relación con Jesús. Hmm. Mis emociones no dictan mi futuro, es la obra de Cristo en la cruz la que dicta mi futuro. Wow, así es. Así- Wow. Y no podemos perderlo de vista. Definitivamente lo dice la Escritura, claro, cuando yo alimento los deseos de la carne, van a tener su fruto, que es enemistad, envidia, gritos, pleitos, celos enfermizos. Pero cuando yo me acerco a Cristo y dejo que el Espíritu de Dios gobierne mi vida, el fruto del Espíritu es amor, Amén. gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Así Este es. es el fruto. Yo tengo que decidir permanecer ahí. Todos en la casa tenemos que buscar del Señor Así es. como nunca antes. Así es. Uno de los temas que recibimos en Enfoque a la Familia muchas veces es la queja de hijos que dicen: mi mamá se abocó totalmente a su hijo con ese diagnóstico y se alejó de nosotros. Él o ella le manipula, le gasta todos los dineros, ella invierte todo el dinero en él se mete a la droga, va y gasta Sí, impulsivamente, luego ella lo está rescatando y sí. nosotros somos como un cero a la izquierda. ¿Qué hacer? Sí, es bien difícil. Es bien difícil porque este hijo que tiene esta queja, Ujú, obviamente no puede controlar a su padre o a su madre, ¿verdad? Lo ideal, de ahí también la importancia de sí establecer límites para que puedan cuidar de los demás. Tristemente, Sixto, se da. No podemos cambiar al papá o a la mamá. El hermano ahí queda como, bueno, orá por tus papás, orá por tus hermanos. No podemos más que decirle, agárrate del Señor. Y si puedes asistir a un grupo de Fresh Hope como hermano, ujú, ayudaría a entender la enfermedad y la dinámica. Y tal vez puede ser un agente de cambio en decirle a su papá o a su mamá: mami, ujú. yo entiendo que le duele porque el dolor de un padre con un hijo con un diagnóstico es terrible, pero nos está afectando, ¿verdad? Ponga ciertos límites, escuché esta información, tratar de hablar,
habiendo orado y confiar en el Señor, ¿verdad? ¿En qué momento yo debo reconocer que como familia necesitamos ayuda porque estamos desequilibrados? Ya no Sí, duerme ni papá ni mamá, nos estamos gritando todos, sí. nos faltamos al respeto. ¿En qué momento yo reconozco que la familia necesita ir a buscar ayuda? Todos necesitan, mira, la verdad es que no hay que esperar mucho. O sea, Ujú. apenas yo vea cierta recurrencia de algún comportamiento donde el hijo está siendo violento, verbal o físicamente con los padres, o siendo irresponsable con dinero, o cualquiera de estos o gritos y así, rápido es de decir, busquemos consejería. O sea, si quieren, podría ser consejería bíblica con sus pastores en la iglesia, y depende si ahí sale a la luz lo del diagnóstico, pues ir donde un psicólogo cristiano, si ya se sabe lo del diagnóstico de un solo donde un psicólogo cristiano, pero no esperar mucho. A veces esperamos mucho para pedir Claro. ayuda y ahí se van complicando y se van desgastando las relaciones. Hmm. Es triste muchas veces porque lo escuchamos mucho en Enfoque a la Familia, familias desgastadas, familias donde ya no dan más, porque se ofenden, se lastiman, crearon un modus vivendi que es enfermizo. Deténgase en el nombre del Señor. Nuestra casa debe de ser un lugar donde el fruto del Espíritu reine, donde hay amor, donde hay Amén. respeto, donde hay comunicación, donde nos hablamos con respeto y donde hay flexibilidad, donde Amén. nos pedimos perdón rápidamente. Amén. Si no hay estos frutos, usted tiene que buscar ayuda. Dese la oportunidad de buscar ayuda. Y si usted tiene a alguien diagnosticado o si está viviendo una situación que no comprende, dese la oportunidad de integrarse a algún grupo. Amén. Terminemos este diálogo dando una palabra de aliento a alguien que diga, yo me identifico contigo, o a una familia que está viviendo una situación recurrente y que puede estar cansada. Sí, fíjate que voy a usar las palabras de John Lockley. Ujú. Él estaba refiriéndose a una persona con depresión y le dijo, si el Señor te hubiera pedido que fueras pastor, lo hubieras hecho. Si el Señor te hubiera pedido que fueras de misionero, tal vez te hubiera dado un poco de duda dependiendo del país, pero ir y predicar, lo hubieras hecho. Ujú. Pero el Señor te ha dicho, siéntate un momento y pasa por esta depresión. ¿Por qué no lo vas a hacer? Así como en Naamán, Ujú. Dios le mandó sumergirse en un lugar totalmente indeseable. No era que a Dios se le había salido de control. Era parte del plan del Señor. Pero Él se va a glorificar. Él cumplirá su propósito en ti. Busca ayuda. No estás solo. Busca ayuda. Si no sabes por dónde empezar, envíanos un correo y vemos con ayuda de Dios cómo dirigirte. No estás solo. El Señor está contigo. Se va a glorificar y busca ayuda. No se rinda en el nombre de Jesús. Por favor, no se rinda. Dese la oportunidad de buscar el refugio de Dios en intimidad. Dese la oportunidad de dejar a un lado el orgullo Así es. y buscar ayuda. Invite a otros a que oren con usted, que te acompañen. Dese la oportunidad de ir a un profesional donde te ayuden a diagnosticar si hay una situación difícil. Busquen a otros iguales que lo han enfrentado Así es. para saber cómo lo han superado, cómo han salido adelante. Así Y es. bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Samantha, mil gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia y gracias por la nobleza de tu corazón. Gracias, Sixto, a ti por la oportunidad. Dios te siga usando. Muchas gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros acá en Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar en Cristo. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.